Shalom, shalom, buen día para todos ustedes, que el Eterno les cuide y les dé un tiempo aún lluvioso, les dé un Shabbat extraordinario. Bien, estamos en la meditación de 2 de Timoteo, Perec 3, Pasuk 1, y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque surgirá una generación de hombres amadores de sí mismo, adictos a la plata, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, jactanciosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. De los tales, apártate. Bueno, pues estamos en el mundo, tenemos que convivir con la gente, tenemos que relacionarnos con la gente. El hombre fue creado con ese aspecto tan importante que es la cuestión social. El hombre se asocia en todas sus situaciones de la vida desde que nace, con su madre, con su familia, y va creciendo, y va relacionándose con sus familiares, y va creciendo y se va relacionando en la escuela con sus compañeros, y algunos de ellos amigos, y se sigue socializando, sigue creciendo y sigue haciendo más amigos, sigue relacionándose con los vecinos, con los cercanos, con los lejanos, y tenemos que tener mucha convivencia en los tratos, en todas las áreas: social, económica, financiera, material especialmente. Estas áreas son parte del mundo y en las cuales tenemos que desarrollarnos, porque necesitamos comer, porque se necesita trabajar, porque se necesita traer recursos al hogar. Entonces, todas esas situaciones tienen que ver con relaciones importantes, desde luego, para que nosotros podamos sobresalir y salir adelante. Entonces, dentro del contexto de la vida diaria, nos advierte precisamente Rab Shaul que habrán de venir una generación de hombres amadores de sí mismos. Te voy a decir que esto se ha dado en las generaciones. Siempre ha habido gente egoísta, que se ama a sí mismo, ególatra. Siempre lo ha habido. Pero Rab Shaul nos habla de una generación de hombres que va a resaltar sobre todas las generaciones. En otras palabras, si vemos la leche, lo más concentrado de ello es la nata. Pues aquí vemos nada más que la nata de esta gente amador de sí mismo, adictos a la plata, el dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, jactanciosos, amadores de los deleites más que de Dios. Y esto nos habla precisamente, nos centra en el contexto no del mundo, sino nos está hablando dentro de la comunidad, o dentro de la comunidad de Israel y del Bet Knesset o de la sinagoga. Nos está hablando de que va a haber una generación que va a amar más el mundo, se va a amar más a la persona, a sí misma, que a Dios, como dice acá, pero negarán su poder, la piedad de Dios, y desde luego dice, serán amadores de los deleites más que de Dios.
Entonces, esto va a ser una influencia terrible, porque va a ser gente que va a estar influenciado de una manera extraordinaria en su vida personal y que de alguna manera no va a poder salir como cualquier otra generación. Y nos habla de una generación terrible. Imagínate nada más la descripción que hace: sin afecto natural, es decir, que no le importa nada ni nadie, es decir, ni sus hijos les importa, ni lo más cercano, ni sus padres, no les importa. Sin afecto natural, traidores, imagínate nada más, jactanciosos, se jactan de aquello que hacen y todo lo reprochan, amadores de los deleites más que de Dios. En otras palabras, hacen a un lado al Eterno, quien es bendito. Y te voy a decir que esto, según lo que se ha aprendido acerca de Abodá Zará, no es otra cosa más que idolatría. Porque una idolatría no se tiene solamente al fetiche o al santo o al ídolo, sino también la persona puede llegar a ser un ídolo. Y esto, por lo que podemos ver, viene por el hecho de la egolatría que causa esta condición tan terrible, que se siente divino la persona y consecuentemente empieza a ver a los demás como sin valor, y por eso no les importa los demás, ni los más cercanos, quiere decir los lejanos, mucho menos, crueles, enemigos de lo bueno. Imagínate nada más esta generación, y se va a dar. O sea que así como va a haber un pico extraordinario hacia la santidad, donde va a haber gente que va a ser piadosa en toda su manera de vivir, cercana, muy cercana al Eterno, que va a estar en plena y absoluta comunión con el Eterno, que hace lo bueno, lo justo, lo santo. Así como va a haber ese pico hacia arriba, también va a ser un pico hacia abajo, pero profundo por lo que podemos ver, porque es una generación que alcanzará incluso a la gente que está dentro de Cajal Israel, es decir, en las sinagogas, en las comunidades, los alcanzará. Esto va a ser terrible, porque nos habla de gente que, viviendo la experiencia de la enseñanza de la Torá, aman más los deleites que a Dios. Entonces nos habla de gente que conoce de Hashem, que conoce de su responsabilidad, que conoce de apegarse al Eterno, quien es bendito por medio de su Torá, pero sin embargo, a pesar de ello, no lo hará. Que tendrá apariencia de piedad, es decir, que guarda los mandamientos, que es muy cercano a los mandamientos, pero que en la realidad no es cierto. Nada más es pura pantalla, o como decimos nosotros, francamente, serán solamente hipócritas. Eso es el dejar ver lo que no son, el aparentar ser lo que no son. Es decir, en otras palabras, se volverán religiosos, vivirán una vida y aparentarán, mostrarán en su vida una cosa que no son. Serán gente que aparenta, será gente que engaña, será gente que muestra una cara, pero la realidad es que no lo son. Entonces eso es terrible, porque ¿quién es un piadoso? Un piadoso es aquel que guarda los mandamientos, que ama a Hashem, que vive por Hashem, que se desvive por Hashem, que se absorbe la Torah y la vive con toda integridad. Y estos no son piadosos.
y negarán el poder de la piedad, de la Torá, de los mandamientos, negarán el poder de la piedad. Dice, de los tales, apártate. Esa es la recomendación que hace Rab Shaul, pensando precisamente que tal vez le iba a tocar a Timoteo esta experiencia, pero han pasado los días y yo creo que esta generación está por venir, va y está muy cerca, está muy cerca. Una generación no surge del momento y ahí está, no, sino se dan, y cuando menos ves, es una generación que es transformada. Es una generación que es moldeada por el mundo, es una generación que es moldeada. Si se moldea por la Torá, Baruch Hashem. Pero si es moldeada por el mundo, entonces ahí está el problema. Y entonces eso es de lo que habla Rab Shaul. Y dice, de estos hombres, apártate. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque te voy a decir, habla de la generación, pero hay hombres que son de esta manera. ¿Y qué nos dice Rab Shaul? ¿Cuál es el consejo que da? Apártense. ¿Por qué? Porque las malas costumbres corrompen. Porque las malas costumbres corrompen. Esto quiere decir que estos hombres y mujeres están acostumbrados a vivir así, y desgraciadamente esto traerá mucha corrupción, y consecuentemente cuando hablamos de que habrá mucha corrupción, estamos hablando de que la persona se corromperá y que no parará la corrupción en su vida, sino que fomentará la corrupción en la vida de otros. Y por eso dice Rab Shaul, de esa gente, apártate, es la recomendación. Y hoy sabemos que hay gente así. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos. Si tú conoces de gente así, incluso tenemos que tener la precaución y seguir el consejo de Rab Shaul, debemos apartarnos para evitar que esa corrupción que trae nos corrompa a nosotros, lo aleja. Entonces, por esa razón, mis amados, esta es la reflexión. Cuidémonos de este tipo de gente corrupta, gente que solamente es aparente o aparenta, pero que en la realidad no es nada. Dicen temer y amar a Dios y no lo hacen. Dicen guardar los mandamientos y no lo hacen. Dicen ser piadosos y no lo son. Entonces, mis amados, tenemos que tener mucho cuidado, aún de nosotros mismos, de no dar una vuelta equivocada y corromper lo que se está construyendo en nuestras vidas. Tengamos mucho cuidado con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con las batallas que libramos, y no nos dejemos engañar por Yetzer Hara. Que el Eterno te dé un magnífico día y que te haga reflexionar primeramente en tu vida y luego segundamente en la gente con la cual convives. Cuídate de aquella gente que solamente aparenta, porque esta te puede corromper. Que tengas un buen día. Shalom, shalom. Shabbat shalom.